Buenas hermanos, el día de hoy quiero hablarles de una aparición que es muy importante para nuestros tiempos. Eh, Recordemos que las apariciones no es que unas son menos que otras. Lo que pasa es que hay apariciones que el cielo nos la envían o nos envía el mensaje de una aparición, tal vez para un contexto diferente, ¿verdad? Hay apariciones que el mensaje va para un lugar en específico. Hay otras apariciones que el mensaje va como más a un nivel más globalizado. Hay otras donde el mensaje es como más de ese momento, ¿verdad? En el que se dio la aparición. Hay otras que el mensaje es para tiempos futuros y así, ¿verdad? Entonces el día de hoy quiero hablarles de una aparición muy importante para el contexto de nosotros global y para el tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Un tiempo en el que estamos viendo pues muchas ofensas hacia Dios, mucho pecado, ¿cómo decirlo? Mucha, sí, pues mucho irse en contra de Dios, ¿verdad? Como muchos retos, eso es lo que quería decir. Se ve como que se está retando, como que se quiere retar, entre comillas, mucho a Dios, ¿verdad? Como que el hombre o la mayoría de las personas, o al menos lo que nosotros vemos en los medios, son cosas que definitivamente no tienen a Dios. Bueno, y sin más preámbulos, hoy quiero hablarles de esta aparición que se llama la aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso. Vamos a ir explicando o hablando un poquito, porque sí fueron varias apariciones, pero el mensaje que da es tan rico que bueno, ahí vamos a ir poquito a poco. Bueno, en primer lugar, sí, esta es una aparición donde la Virgen se apareció a una monja que se llamaba Sor Mariana de Jesús Torres. Estas apariciones se dieron en Quito, Ecuador, en un convento. Y bueno, pues como el nombre de la aparición lo dice, eh, nuestra madre se aparece con el nombre de Nuestra Señora del Buen Suceso. ¿Ok? Para poner un poquito el contexto, bueno, el convento donde se dieron las apariciones es un convento de la Inmaculada Concepción y fue el primer convento que se hizo en la ciudad de Quito, Ecuador. Hay 5 hermanas de la orden que fueron enviadas desde España como madres fundadoras del nuevo convento. Ellas estuvieron acompañadas por una niña de 13 años de edad que se llamaba Mariana de Jesús Torres y ella era sobrina de la Madre Superiora. Esta muchachita, eh, ella tuvo un avance bastante rápido en la vida espiritual en el convento y pues gracias a ello ella disfrutó de muchos favores del cielo. Ella practicaba penitencias severas y bueno, pues fue elegida por Dios para sufrir como alma víctima. Ahorita vamos a comentar un poquito más de eso. Muchos de sus sufrimientos fueron ocasionados por sus propias hermanas en el convento, ya que estas otras eran poco estrictas y se rebelaban contra la forma austera contra la forma austera de vida que se estaba pidiendo, o verdad, que se diera en el convento. Entonces este comportamiento a ella le ocasionaba mucho sufrimiento, ¿verdad? Esto fue en los años, no les dije el año, esto fue o la primera aparición, digamos, se dio en el año 1594. Ya fue hace bastante rato. Entonces vamos a empezar contando sobre las apariciones. Bueno, esta primera aparición se dio en la mañana del 2 de febrero de 1594. Y vean la fecha, ¿verdad? El 2 de febrero, el día de Candelaria. Este, Sor Mariana estaba rezando en el coro alto del convento y durante esa larga oración oyó una voz dulce llamarla por su nombre. Ella miró rápidamente y vio a la Santísima Virgen con el niño Jesús en su brazo izquierdo. Cuando Sor Mariana le preguntó que quién era ella, nuestra madre le respondió: yo soy María del Buen Suceso, la reina del cielo y de la tierra. En la diestra llevo el báculo que ves por el deseo de gobernar este convento como abadesa y madre. ¿Okay?
También le dijo, bueno, aquí lo que estoy es comentando cosas que Nuestra Señora le dijo a Sor Mariana. Le dijo: Satanás comenzará a tratar de destruir esta obra de Dios, pero no tendrá éxito, porque soy la reina de las victorias y la madre del buen suceso, y es bajo esta invocación que deseo ser conocida en todo tiempo. La Santísima Virgen María coloca al niño Jesús en los brazos de la Madre Mariana, dándole un fuerte deseo a ella de sufrir como alma víctima. ¿Qué es un alma víctima? Un alma víctima es una persona o un alma, y como su palabra lo dice, que se ofrece como víctima de algo en específico. En el caso de Sor Mariana, ella se ofreció como víctima, como alma víctima, imagínense, de los pecados de los hombres del siglo XX. Y vean que ella vivió en estos años de entre 1500 y 1600. O sea, imagínense que ella se ofreció como alma víctima para sufrir por los pecados que nosotros ahorita, bueno, siglo XX fue ahorita siglo pasado, pero que en estos tiempos, que los pecados que el hombre está cometiendo. Bueno, esa fue la primera aparición, digamos. Ella ahí se dio a conocer, ¿verdad? Y le comentó esas cosas a Sor Mariana y le puso el niño en sus brazos. Hay varias apariciones, entonces vamos a seguir con las siguientes. Hay una aparición que ha sido el 16 de enero de 1599, donde Nuestra Señora le mandó a la Madre Mariana fabricar una estatua que la representara a ella como se apareció a la religiosa. Nuestra Señora le ordenó a Sor Mariana que midiera su altura con la cuerda de su hábito religioso. Y Nuestra Señora le prometió a Sor Mariana: cuando las tribulaciones de espíritu y los sufrimientos de cuerpo les opriman y parezca que se ahogan en un mar sin fondo, miren a mi santa imagen, que será para ustedes una estrella de los náufragos. Ella siempre estará allí y siempre estará dispuesta a escuchar los lamentos y calmar nuestro llanto. También, bueno, ella le ordenó que a Sor Mariana, dígales que siempre deben de recurrir a su madre con fe y amor. Bueno, esa imagen ella se la mandó a hacer a Sor Mariana y bueno, ahí la historia va a seguir ahorita más adelante un poquito, porque digamos en esa aparición fue donde ella le mandó a hacer la imagen y con esa imagen va a pasar algo muy especial, pero eso vamos a irlo viendo en forma cronológica. Entonces, bueno, en esa aparición le mandó a hacer la imagen. Vamos a pasar, bueno, ahorita seguimos con eso de la imagen y vamos a pasar a otra aparición, que ya aquí es donde empieza a Nuestra Señora a darle a Sor Mariana varias advertencias que se van a dar en el siglo XX, ¿verdad? Esta aparición donde comienzan esas advertencias fue en la mañana del 21 de enero de 1610. La Madre Mariana se vio favorecida por la aparición de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Entonces apareció la Virgen María y le relató muchas predicciones que las vamos a ir leyendo. Y aquí se abren comillas, aquí voy a leer lo que Nuestra Señora le dijo a Sor Mariana. Te hago saber que a partir del final del siglo XIX y poco después de mediados del siglo XX, en lo que hoy es la colonia y luego será la República de Ecuador, las pasiones estallarán y habrá una corrupción total de las costumbres morales, ya que Satanás reinará casi por completo por medio de las sectas masónicas. Ellos se centrarán principalmente en los niños con el fin de mantener la corrupción. Aquí habla de las sectas masónicas que se centrarán principalmente en los niños. Ay de los niños de esos tiempos, o sea, los niños de los tiempos de ahorita de nosotros. Va a ser difícil recibir el sacramento del bautismo y también el de la confirmación. A menudo durante esta época, los enemigos de Jesucristo, instigados por el diablo, robarán hostias consagradas de las iglesias para que puedan profanar las especies eucarísticas. En cuanto al sacramento del matrimonio, va a ser atacado y profanado profundamente. El espíritu católico rápidamente decaerá, la preciosa luz de la fe poco a poco se extinguirá. Sumado a esto estarán los efectos de la educación laica, que serán una de las razones de la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas.
el sacramento del orden, serán ridiculizados, oprimidos y despreciados. El diablo tratará de perseguir a los ministros del Señor en todo lo posible. Él hará el trabajo con cruel y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación y corromper a muchos de ellos. Estos sacerdotes depravados que escandalizarán al pueblo cristiano traerán el odio de los malos católicos y de los enemigos de la Iglesia Católica Romana y la caída de todos los sacerdotes de la Iglesia Apostólica. Además, en estos tiempos infelices habrá un lujo desenfrenado que atrapará al resto en el pecado y conquistará innumerables almas frívolas que se perderán. La inocencia casi ya no se encontrará en los niños, ni la modestia en las mujeres. En este supremo momento de necesidad de la Iglesia, el que debe hablar se callará. Bueno, estas son las advertencias que Nuestra Señora le dio a Sor Mariana en esa aparición. Yo le soy honesto, yo cada vez que leo esto, y ya he leído muchas veces estas apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso, a mí hasta que se me pone la piel de gallina, porque hermanos, esto que dice la Virgen es casi como estar, no, casi no, es estar viendo exactamente lo que pasa hoy, y es que es palabra por palabra. Es increíble, de verdad, la exactitud con la que estas advertencias se están cumpliendo y pues se han venido cumpliendo, ¿verdad? Hoy en día es que ya las vemos que están y todas, yo creo que todo lo que leí ya se está dando. Por ejemplo, lo de la parte de, bueno, la corrupción de los niños. Veamos ahora y hoy en día cómo qué tan fácil es que ya los niños a una edad tan corta ellos pierdan su inocencia. Los sacramentos. Esto, digamos, leer esto de los sacramentos. Yo que leí estas profecías creo que ya hace como un par de años que yo la leí por primera vez. Yo lo de los sacramentos yo todavía no lo había, ¿verdad? Yo dije, mira, va a ser difícil recibir el sacramento del bautismo. Yo en ese momento pensé, bueno, sí, la gente en realidad está muy quitada en lo que es recibir los sacramentos, ¿verdad? En realidad eso ha bajado mucho lo que es recibir el sacramento, llámese bautismo, llámese confirmación, casarse, por ejemplo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es muy difícil recibir los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento del matrimonio, recibirlo como sacramento en la Iglesia Católica, yo creo que cada vez se da menos y menos. No tengo aquí ninguna estadística, pero a mí me parece que así es la realidad, ¿verdad? Y no solo el que es difícil recibir sacramento del matrimonio, sino que ese sacramento, cuando se recibe, y muy rápido después ya se están separando las parejas, la cantidad de divorcios que hay. Bueno, eso es como casi pan nuestro de cada día. Pero ahora, en estos tiempos que estamos viviendo con este coronavirus, ¿cómo ve uno de verdad cómo eso se hizo realidad? ¿Cómo eso se hizo realidad y cómo pasamos tanto tiempo, por ejemplo, sin poder asistir a la misa, sin poder comulgar debidamente? Entonces, ¿cómo se van dando las cositas? Otro asunto, y eso también, bueno, es algo que se da mucho hoy en día, cuando dice los enemigos de Jesucristo, instigados por el diablo, robarán hostias consagradas para que puedan profanar las especies eucarísticas. ¿Cuántos templos hoy son profanados? Un día de estos, creo que fue ayer o antier, que se quemó un templo en Chile. Y no es la primera vez que pasa, ya esto lleva tiempo de que uno ven frecuentemente en las noticias cómo profanan los sagrarios, ¿verdad? O sea, esto se ha venido dando y creo que se ha venido escalando, cada vez esto pasa más y más. Otra parte aquí bueno, es que en realidad todo me llama la atención, pero por eso es que voy como punto por punto, que dice que el sacramento del orden será ridiculizado, oprimido y despreciado. Bueno, aquí habla del sacramento del orden sacerdotal, ¿verdad? Como hoy en día vemos que, y esto lo escuché también hace unos días a un sacerdote decir, que hoy no es bien visto ser padre, hoy no es bien visto ser sacerdote. Con tantas cosas, con tantas demandas de abusos sexuales, con tantas prácticas y testimonios no
católicos que se han visto en tanto sacerdote, eh, y tantas cosas, ¿verdad? Que yo creo que de esto podemos quedarnos hablando un buen rato, cómo estas cosas, cómo estas cositas, cómo por tal vez los errores de algunos sacerdotes, y ya se ve mal, ya se ven mal todos, ¿verdad? Eh, y sí, hay sacerdotes que cometen errores y nosotros como católicos debemos, es nuestro deber, oigan, es nuestro deber orar por ellos. Nos caiga bien el sacerdote o no nos caiga bien, ellos siguen siendo sacerdotes de Jesucristo y ellos representan a Jesucristo cada vez que ellos dan un sacramento. Y es nuestro deber como católicos orar por ellos. Y aquí no podemos nosotros emitir ningún juicio, nosotros no somos jueces de nadie y lo que debemos hacer es de rodillas estar orando por los sacerdotes para que no caigan. Porque esto que dice aquí en esta profecía con respecto al sacramento del orden es también el enemigo actuando contra los sacerdotes. Y el enemigo les pone a los sacerdotes pruebas muy difíciles, tentaciones muy complicadas. Y claro, por algo se las pone, porque cuando un sacerdote cae, todo el mundo se da cuenta ahora, ¿verdad? Todo esto entonces o sea, son cosas que nosotros también debemos ir, como dicen por ahí, echando para nuestro saco. Nosotros debemos ir tomando de esto, de todas estas profecías, para nosotros también aplicarlo, perdón, a nuestro diario vivir, a nuestra oración, en este caso por los sacerdotes. Y por todo esto que estoy hablando, por los sacrilegios en los sagrarios y todo, ¿verdad? Y bueno, de hecho aquí el punto que sí que dice, el diablo tratará de perseguir a los ministros del Señor en todo lo posible. Él hará el trabajo con cruel y sutil astucia. Y aquí está hablando que va a hacer ese trabajo contra los sacerdotes, para desviarlos del espíritu de su vocación y corromper a muchos de ellos. Y yo creo que hoy no es un secreto, ¿verdad? Que esto se está dando mucho. A veces que uno ve y como los sacerdotes a veces incluso hablan o dicen cosas que uno se queda ya hasta como extrañado, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo este sacerdote va a decir esto que está diciendo, ¿verdad? Incluso a uno, ¿verdad? Como que le choca. Y bueno, entonces aquí vuelvo a lo mismo de orar por ellos. Bueno, también aquí habla de lo del lujo desenfrenado. Y aquí de lo del lujo desenfrenado, refiriéndose al materialismo, ¿verdad? Eso yo creo que es un cáncer el día de hoy. Eh, y aquí mismo dice en la profecía que conquistará innumerables almas frívolas que se perderán. Otra cosa que dice aquí es la modestia en las mujeres. Yo no sé en realidad si tengo que comentar algo de esto, pero hoy en día, sí, yo pienso, pues yo no es que yo piense, eso lo vemos en todo lado, en la televisión, en los anuncios y todo, cómo hoy en día se sigue poniendo a la mujer como un objeto. Eh, y no es, bueno, y con esto va aquí, esto que dice la profecía de la modestia en las mujeres, ¿verdad? Porque ni las mujeres conservan su modestia. Pero también eso es un tema que incluso se podría abarcar más en otro momento. Pero es para que ustedes vean cómo, ¿verdad? O sea, si yo me pongo a tocar punto por punto y analizar punto por punto así a fondo, yo creo que aquí Yo creo que aquí me dan como 5 o 6 horas hablando de todo esto. Por eso digo que tal vez en otro momento se pueda, se puedan abarcar estos temas que aquí yo casi que nada más los estoy como mencionando y dándoles, como dicen, una pincelada así como por encimita. Y aquí uno de los últimos puntos, o el último punto que leí esta profecía es en este supremo momento de necesidad de la iglesia, o sea que en este momento que estamos necesitando a la iglesia, el que debe hablar se callará. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? Que en el momento en que necesitamos a la iglesia, y recordemos que la iglesia somos todos, no solo los sacerdotes, el que debe hablar se callará. O sea, nosotros como parte de la iglesia también, junto con sacerdotes, obispos, etcétera, nosotros que deberíamos hablar de esto que de estas profecías anteriores, deberíamos hablar, pero muchas veces callamos. Bueno, eso lo dejo ahí con puntos suspensivos, ¿verdad? Porque de nuevo, eso es otra cosa que podemos también hablar mucho, mucho rato de eso. Bueno, sigo. Eh,
Sigo con otra de las apariciones. Dice que temprano la mañana del 2 de febrero del 1610, otra vez 2 de febrero, vean, Nuestra Señora se apareció nuevamente a la Madre Mariana y le repitió su demanda de tener una estatua, ¿verdad? Y luego añadió: dile al obispo que es mi voluntad y la voluntad de mi Hijo Santísimo que su nombre se oculte a toda costa, porque no es apropiado para cualquier persona en el momento presente, o sea, en ese año de 1610, conocer los detalles o el origen de cómo esta estatua vino a realizarse. ¿Ok? Y después le dijo: este conocimiento solo vendrá para el público en general en el siglo XX. En esa época la iglesia se encontrará atacada por hordas terribles de la secta masónica. Y aquí lo que sigue después es con respecto a Ecuador, pero yo creo que aplica a todo lado. Y dice: y esta pobre tierra ecuatoriana estará agonizando a causa de la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, o sea, el materialismo, la prensa impía, la educación secular, los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio dominarán en este depravado tiempo de desolación, y quien debe hablar estará en silencio. Otra vez, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Bueno, sigo hablando de la estatua. Resulta que para hacer esta estatua se llamó a un escultor, pues para hacerla, ¿verdad? Eh, pero resulta que el escultor tuvo un contratiempo y dice así: la Madre Mariana fue testigo de un prodigio que se dio temprano en la mañana del 16 de enero de 1611, o sea, casi un año después. Ella vio en una visión a la Santísima Trinidad, a la Santísima Virgen María, a los 9 coros de los ángeles y en particular a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, o sea, casi nada de visión tuvo, junto con el seráfico San Francisco. Estos últimos 4 se acercaron a la estatua y acabaron la obra que el escultor había tenido la intención de terminar ese mismo día. Entonces vio a la Virgen entrar y animar la estatua. Todos estos hechos fueron atestiguados por la Madre Mariana al obispo, antes de que él solemnemente consagrara e instalara la estatua. El escultor también declaró que no había terminado la estatua y que ese trabajo debía ser de los ángeles. Lo que pasó ahí es que el escultor, en efecto, él sí estaba trabajando en la estatua, pero como dice ahí, él no la había terminado. Por ahí en otro lado detalla que es que el escultor le hacían falta unos materiales para terminarla y se atrasó, porque los materiales, me parece que los materiales tenían que traerlos de España hasta Ecuador, y pues eso toma tiempo. Recordemos que estamos en el año 1610, 1611, perdón. Bueno, igual, pero entonces transportar cosas era difícil, ¿verdad? No habían aviones, no había nada, eso era solamente por barco. Entonces, bueno, por ese atraso, lo que pasó fue que vinieron los ángeles literalmente a terminar la estatua. Qué maravilloso eso. Y bueno, pues ya vieron qué bonito que Sor Mariana dio testimonio de ella tuvo esa visión y vio que la estatua se terminó, y en efecto se terminó. Y bueno, el obispo, gracias a Dios, sí, sí, digamos, aceptó esa declaración de Sor Mariana y bendijo la estatua. Bueno, eh, voy a, vamos a ver ahora unas otras profecías que la Virgen le dio a Sor Mariana. Estas profecías, bueno, vamos a irla leyendo poco a poco porque creo que son 5 profecías, pero son un poquito más grandes de los que las que acabo de leer. Bueno, se podría decir entonces que estas profecías se dan puede ser en la aparición más importante que Nuestra Señora tuvo, y esa aparición se dio cerca del final de la vida de la Madre Mariana. Otra vez fue en el 2 de febrero, pero vean el año, esta vez fue en 1634, un montón de años después. Ya Sor Mariana ya iba a morir, ya se acercaba la hora de que ella partiera. Hay un detalle ahí con la muerte de Sor Mariana y lo comento muy rápidamente. Sor Mariana, digámoslo así, murió 3 veces. Porque, a ver, las primeras 2 veces ella murió y tuvo
digamos, tuvo una experiencia, digamos, después de la muerte, ella se encontró con Dios, tuvo su juicio y toda la cosa. No recuerdo si fue en la primera o segunda vez que murió, que ella tuvo pues su juicio personal y bueno, ella le tocaba ir al cielo, porque en realidad ella fue una santa en vida aquí en la tierra. Ella le tocaba ir al cielo y Dios le dijo que si ella quería ir al cielo en ese momento o ser, eh, si quería ser un alma como la que le dije ahora, un alma víctima para los pecados de los hombres del siglo XX. Y vean que ella escogió, en lugar de ir al cielo, volver a la tierra y ser un alma víctima. ¿Qué quiere decir ser un alma víctima? Y Dios eso se lo dijo, que iba a pasar enferma, que iba a sufrir cuando viniera aquí a la tierra, porque iba a ser un alma víctima, o sea, tenía que sufrir por los pecados y entregarle ese sufrimiento a Dios por los pecados del siglo XX. Vean solo a mí eso me llama poderosamente la atención, que ella ya le haya dicho a Dios eso. Ese gesto de decirle a Dios que ella quería venir otra vez como alma víctima, venir de la muerte sabiendo que lleva para el cielo y venir otra vez a la tierra a sufrir como alma víctima. Hermanos, eso solo un santo puede hacer eso. Eso solo un santo puede hacer eso. Y ahí yo, por ejemplo, me doy cuenta de que yo creo que a mí sí me hace falta también como a todos nosotros, porque yo creo que yo le hubiera dicho a Dios, ay no Dios, yo creo que mejor me quedo en el cielo. Pero bueno, eso para que lo sepan, vean qué ejemplo de santidad, ¿verdad? Haberse venido aquí a la tierra. Y no fue que se vino poquito a la tierra a sufrir, ella pasó muchos años sufriendo, muchos años. O sea, no fueron 2 ni 3 años, creo que fueron más de 20, creo que fueron como 25 años que ella pasó sufriendo. Entonces, bueno, y para que tengan ese dato en cuenta. Bueno, sigo. Entonces esa última aparición se dio el 2 de febrero de 1634. La Madre Mariana se encontraba orando ante el Santísimo. Ella le suplicaba poder estar unida a él, al Santísimo Sacramento, y ser devorada en ese amor que pertenece a la Virgen. También le recordó proteger y preservar a sus hijas de su convento amado. Ya ella era superiora, ¿verdad? Ya estaba a punto de morir, ella ya estaba como superior. Cuando terminó la oración, ella vio la luz del santuario, o sea, donde estaba el Santísimo Sacramento, que se extinguía por sí sola, dejando al altar completamente a oscuras. Yo me imagino que eso pasó en la madrugada, ¿verdad? Porque si dice que dejó el altar completamente a oscuras, quiere decir que ella solo estaba con la luz del Santísimo. Y esa luz ella vio que se extinguió y el altar quedó a oscuras. Dice que Nuestra Señora se le apareció para decirle que el Señor había oído sus clamores y pondrá fin a su exilio terrenal en menos de un año. Ven, ya este era el final de su pase por la tierra, ¿verdad? De Sor Mariana. Ya aquí la Virgen le dijo que ya, ¿verdad? Que menos de un año ya se iba a ir. Aquí le dijo varias cositas. Dice, prepara tu alma para que cada vez más purificada puedas entrar en la plenitud a la alegría del Señor. También le dijo, si los mortales y en particular las almas religiosas pudieran saber lo que es el cielo y lo que es poseer a Dios, de qué manera diferente vivirían, ni ellos mismos escatimarían sacrificios con el fin de poseerlo, o sea, de poseer el cielo, ¿verdad? Y después de esto, Nuestra Señora le dio a Sor Mariana la explicación de por qué esa luz del tabernáculo se apagó. Y esta explicación es donde es un poco densa, digámoslo así, porque le dio, si no me equivoco, creo que son 5 puntos de por qué la luz se apagó. Y entonces voy a empezar por el primero. El primer punto es que se propagarán herejías. ¿Ok? Entonces dice, al final del siglo XIX y en el siglo XX, varias herejías se propagarán en esta tierra. Entonces habrá una república libre. La preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas por casi total corrupción de las costumbres morales. Esto es parte de lo que ya vimos arriba, ¿verdad? Durante este periodo habrá grandes calamidades físicas y morales, tanto públicas como privadas. El pequeño número de almas que se oculten conservarán el tesoro de la fe y las virtudes sufrirán un martirio indeciblemente cruel y prolongado.
Muchas de ellas sucumbirán a la muerte por la violencia de sus sufrimientos, y los que se sacrifiquen por la iglesia y el país se contarán como mártires. Los hombres libres de la esclavitud de esas herejías, aquellos a quienes el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo destinará para la restauración, tendrán una gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Para probar esta fe y la confianza de los justos, habrá ocasiones en las que todo parecerá estar perdido y paralizado. Esto entonces será el feliz comienzo de la restauración completa. Estas almas escogidas que restablecerán la salud de la Iglesia son descritas en detalle como los apóstoles de los últimos tiempos por San Luis María Griñón de Montfort en su verdadera devoción a la Virgen María. Aquí me voy a detener porque esto que acabo de leer es súper importante. Estas palabras, toda esta parte que dije, de que los hombres libres de la esclavitud y las herejías, tendrán una gran fuerza de voluntad y mucha confianza en Dios. Para probar esta fe y la confianza de los justos habrá ocasiones en las que todo parecerá estar perdido. Y dice, esto será el feliz comienzo de la restauración completa. Estas almas de las que está hablando la Virgen, estos apóstoles de los últimos tiempos, les recomiendo, si no lo han hecho, leer esta verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Eso lo escribió San Luis María Griñón de Montfort. Eso es una consagración a la Virgen María espectacular. De verdad, yo siento que todos los católicos deberíamos hacerla. Y ahí mismo él dice, y eso no, y esa consagración, ese libro de la consagración de la verdadera devoción a la Virgen María, él ahí menciona lo de los apóstoles de los últimos tiempos. Vean también la aparición de la Salet, ahí también habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Esto no, vean cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo Él nos va abriendo el entendimiento para ver todo esto. Es que es increíble cómo todo va calzando, cómo todas estas apariciones van calzando, y cómo esto de los apóstoles de los últimos tiempos es algo que estamos viviendo ahorita. Es algo que estamos viviendo ahorita, y eso es algo que nosotros necesitamos comenzar a entender. Pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos abra el corazón para entender esto, y pues pedirle que nosotros seamos parte de esos apóstoles de los últimos tiempos, porque sí se vienen cosas duras, y yo creo que aquí la única forma de salir avante es siendo un apóstol así de los últimos tiempos, ¿verdad? Y por eso también el nombre de nuestro canal, Apóstoles Marianos, ¿verdad? Eso de Apóstoles Marianos es con relación a esto mismo. Entonces, vean qué importante y vean cómo todo va calzando, que de verdad que increíble. Bueno, eso fue el primer punto. Voy a leer el segundo punto de por qué la luz del tabernáculo se apagó. Y el segundo punto dice que el convento sufrirá tribulaciones. Dice que muchas vocaciones auténticas perecerán. Oiga que son vocaciones auténticas, no son vocaciones ahí medio, no, vocaciones auténticas perecerán. La injusticia entrará incluso en este convento en donde estaba Sor Mariana, disfrazada bajo el nombre de la caridad falsa, causando estragos en las almas. Y las almas fieles, llorando e implorando en secreto que estos terribles tiempos se acorten, sufrirán un martirio lento y continuo. ¿Okay? Bueno, ese es el segundo punto, ese era cortito. Voy con el tercero. Dice, el tercer punto: se terminará la virginidad de las almas. La tercera razón de que se dé la extinción de la lámpara del sagrario se debe al espíritu de impureza que satura la atmósfera de aquellos tiempos, o sea, de estos tiempos. Al igual que un océano sucio, correrá a través de las calles, plazas y lugares públicos con una libertad asombrosa. ¿De quién está hablando aquí? Del espíritu de impureza. No habrá casi ningún alma virgen en el mundo, la Virgen dijo. La delicada flor de la virginidad se vería amenazada por la completa aniquilación. Sin embargo, prometió que siempre habría algunas almas buenas en los claustros donde puedan echar raíces, crecer y vivir como un escudo para desviar la ira divina. Sin virginidad, ella dijo, sería necesario que el fuego del cielo cayera sobre estas tierras para purificarlos. Está fuerte, ¿verdad? Eso, porque eso es algo que
Y pues que hoy en día es como que la virginidad es un estorbo, ¿verdad? Más bien, o sea, en lugar de ser eh, algo que se deba conservar, algo, ¿verdad? Algo que las personas que no vivan en matrimonio debieran conservar, hoy es un estorbo, ¿verdad? Hoy todo el mundo está viendo a ver cómo más bien pierde la virginidad lo más temprano posible. Y vean lo que está diciendo la Virgen al final, que sin virginidad sería necesario que el fuego del cielo cayera sobre estas tierras para purificarlos. Esto está fuerte, ¿verdad? Esto está fuerte. Y sin embargo, vean que así es como vivimos hoy en día. Es triste, en realidad es triste. Yo no me imagino, bueno, sí me imagino porque ahorita más adelante dice, este, digamos, qué pasó con Sor Mariana. Porque imagínense una santa de, así como Sor Mariana, que vive en un convento, que vivió su vida con santidad, que decidió ser un alma víctima, y viene la Virgen a decirle todo esto. Uf, esto, vea, si para uno es duro, si para uno es duro leer esto y escuchar esto, uno que está viviendo en esta época, imagínense para ella, que era una gran santa ya aquí en la tierra, ella seguro se debió conmocionar muchísimo. Y más en aquel tiempo, ¿verdad? Que en aquel tiempo, digamos, pues, y comparado con ahorita, en aquel tiempo se vivía muy, muy sanamente y muy santamente. Bueno, voy con el punto número 4. Dice el punto número 4 que los masones corromperán a los niños. La cuarta razón para que la lámpara del sagrario se apague es que las sectas masónicas, después de haber infiltrado a todas las clases sociales, sutilmente introducirán su enseñanza en los ambientes domésticos con el fin de corromper a los niños. Y el diablo se gloriará en el comedor con la exquisita delicadeza de los corazones de los niños. En estos tiempos desafortunados, Nuestra Señora predijo que el mal asaltará la inocencia infantil. De esta manera, las vocaciones al sacerdocio se perderán. Y si los niños ya no tienen inocencia, ¿con qué ganas van a querer entrar al seminario, verdad? Bueno, las vocaciones al sacerdocio se perderán, lo que será una verdadera calamidad. Y vean de verdad qué pocos sacerdotes están entrando al seminario y muchos menos están saliendo en el sentido de que se están ordenando como sacerdotes. Son muy pocos. Una vez más, Nuestra Señora prometió que durante este tiempo todavía habrá comunidades religiosas que sostengan a la Iglesia y sagrados ministros del altar, almas ocultas y bellas que trabajarán con valentía y celo desinteresado por la salvación de las almas. ¿Quiénes son estos almas ocultas y bellas? Los apóstoles de los últimos tiempos. Ok, sí. Contra ellos, advirtió, los impíos desencadenarán una guerra cruel. O sea, contra estas almas, contra apóstoles de los últimos tiempos, dejando caer sobre ellos vituperios, calumnias y vejaciones con el fin de impedir el cumplimiento de su ministerio. Pero al igual que columnas firmes, se mantendrán firmes. O sea, aquí sigue hablando los apóstoles de los últimos tiempos, ¿verdad? Y lo enfrentarán todo con el espíritu de humildad y sacrificio con que ellos están investidos, en virtud de los méritos infinitos de mi Santísimo Hijo, quien les amará en las fibras más íntimas de su corazón santísimo y tierno. Durante este tiempo la Virgen predijo que el clero secular estará muy lejos de su ideal, porque los sacerdotes se volverán descuidados en sus deberes sagrados. Perdiendo la brújula divina, apartarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y buscarán el bienestar y la riqueza que se esforzarán por obtener indebidamente. Esto que está diciendo la Virgen aquí está estrechísimamente relacionado con la primera parte de la profecía de la Salet. Ahí se los dejo como tarea ver lo de la profecía de la Salet, que habla de los sacerdotes. Y bueno, bueno, nuestra madre lo dijo, esto parece que está pasando hoy en día, ¿verdad? Hace un rato comenté con todo esto de los abusos por parte de sacerdotes y tanta cosa que es fea y rara que está pasando ahorita, ¿verdad? Entonces vemos como que esto que nuestra madre dice es cierto, ¿verdad? Ya se está cumpliendo. Bueno, sigo. La iglesia sufrirá en esta ocasión la noche oscura de la falta de un prelado y padre que vele por ellos con amor paternal, o sea, que vele por los sacerdotes, dulzura, fortaleza, discernimiento y prudencia. Muchos perderán su espíritu, poniendo sus almas en gran peligro. Nuestra Señora continuó explicando, bueno, aquí sigo leyendo.
Dice, por lo tanto, recen con insistencia, sin cansarse, y lloren con lágrimas amargas en el secreto de su corazón. O sea, orar por los sacerdotes, como comenté hace un rato. Imploren a nuestro Padre Celestial por el amor del corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo y de su preciosa sangre derramada con tanta generosidad. Él podría tener piedad de sus ministros, poniendo fin a aquellos tiempos ominosos y enviando a la Iglesia el prelado que restaure el espíritu de sus sacerdotes. Mi Hijo Santísimo y yo amaremos a este Hijo predilecto con un amor de predilección y le haremos el regalo de una capacidad poco común, que es la humildad de corazón, docilidad a la inspiración divina, fortaleza para defender los derechos de la Iglesia y un corazón compasivo. Para que, como otro Cristo, esta persona ayude a los grandes y pequeños, sin despreciar a las almas más desafortunadas que pidan por la luz y consejo en sus dudas y dificultades. En sus manos se colocarán la balanza del santuario, para que todo sea pesado con la debida medida, y Dios sea glorificado. La tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso retrasará la llegada de este prelado y padre. Esto entonces será la causa de la maldición del diablo, que tomará de posesión de esta tierra, donde alcanzará sus victorias por medio de un extranjero y sin fe, tan numerosas que como una nube negra se oscurecerán los cielos puros de la entonces república consagrada al sagrado corazón de mi divino Hijo. Aquí lo que está hablando nuestra madre, y ven que sí habla bastante de este tema, es sobre este prelado, es sobre este pastor que va a guiar a los sacerdotes, pues que están pues flojos, digámoslo así, ¿verdad? Jesús y nuestra madre van a enviar un prelado, a un pastor, a alguien que guíe a estos sacerdotes, al clero, ¿verdad? Lo que pasa es que dice que, aquí dice, la tibieza de todas las almas consagradas a Dios, dice que retrasará la llegada de este prelado, va a retrasar la llegada de este pastor por la misma tibieza que tienen los sacerdotes. Y podemos decir que en este momento, ¿verdad? Entonces, eso da pie a ese retraso, y pues da pie a que el demonio siga haciendo de las suyas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, sigo leyendo aquí sobre este cuarto punto. Dice, todos los vicios van a entrar, lo que atraerá a su vez todo tipo de castigo, tales como plagas, hambrunas, luchas internas y conflictos con otras naciones, y la apostasía, la causa de la perdición de tantas almas tan queridas por Jesucristo y por mí. Con el fin de disipar esta nube negra que impide a la Iglesia de disfrutar el día claro de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa que verá el derramamiento de sangre de compatriotas y extranjeros, de sacerdotes, seglares y religiosos. Esta noche será la más horrible, ya que humanamente hablando, el mal parecerá triunfar. Esta pues marcará la llegada de mi hora, cuando yo, de una manera maravillosa, destronaré a los soberbios y maldeciré a Satanás, pisoteándolo bajo mis pies y atándolo en el abismo infernal. Así la Iglesia y el país estarán finalmente libres de su cruel tiranía. Y aquí quiero detenerme otro momento. Vamos a ver, con el fin de disipar esta nube negra que impide a la Iglesia disfrutar el día claro de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa. Eso no ha pasado todavía. Vean como casi todo lo que he leído, ya casi prácticamente todo, podríamos decir que prácticamente todo ya se está llevando a cabo. Pero esta parte de que habrá una guerra formidable y espantosa, que verá el derramamiento de sangre de compatriotas extranjeros, de sacerdotes seglares y religiosos, ¿verdad? Podríamos decir que esta guerra todavía no se ha dado. Sin embargo, no podemos tener a menos que sí hay en este momento sacerdotes que son asesinados por cumplir con su deber, ¿verdad? Los han habido en México, los han habido, me parece que también en Europa y en África, si no me equivoco. Pero sí, en este momento ya los sacerdotes han estado derramando sangre.
eh, por cumplir con su deber. O sea, sacerdotes que de verdad pues se han mantenido fieles a la fe y pues podría decirse que han muerto como mártires, ¿verdad? Pero lo que pasa aquí es que ese prelado, ese pastor también yo pienso que eso tampoco ha pasado todavía. Estamos, creo que en la fase donde se está retrasando la llegada de este prelado y padre, pienso yo, ¿verdad? Entonces, porque estamos, como les dije al puro principio, estamos viviendo en un mundo donde pasan cosas muy feas como casi que todos los días. Entonces yo siento que estamos como en esa parte donde el diablo está haciendo de las suyas, ¿verdad? En el mundo. Pero vean qué bonito, que dice que esta noche será la más horrible, porque el mal parecerá triunfar, pero dice después que marcará la llegada de mi hora, o sea, de nuestra madre, de una manera maravillosa, destronaré a los soberbios. ¿Esto no les parece conocido? Bueno, ahí les dejo de tarea también. Esto se enlaza muy estrechamente con Fátima, ¿verdad? Y el mensaje de Fátima al final, mi inmaculado corazón triunfará. Para mí es esto mismo, ¿verdad? Otra vez, qué maravilloso cómo el Espíritu Santo nos va mostrando cómo estas diferentes apariciones y estas diferentes profecías se van ligando unas con otras. Bueno, para mí es realmente maravilloso cómo las cosas se van enlazando y uno digamos, cuando uno medita sobre esto y uno lo lee y ¿verdad? Vuelve a leer esto y vuelve a escuchar y todo, uno de verdad se va dando cuenta cómo todo esto se va haciendo como una sola profecía, por decirlo así, ¿verdad? Es como una sola profecía, nada más que Nuestra Señora nos la viene dando como a pedacitos, ¿verdad? Yo pienso que es muy pesado dar todo esto de un solo, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Pensando tal vez que para nosotros absorber todo esto de un solo es verdaderamente complicado. Ya absorber solo esta aparición es difícil, bueno, al menos para mí lo ha sido, comprenderla y analizarla y todo. Y imagínense con las demás apariciones que tenemos, están con la Salet, que es o sea, muy grande, es mucho lo que Nuestra Señora nos dice. Está Fátima y están ahí muchas otras y ahí las vamos a tener disponibles en el canal. Bueno, me falta un punto de la luz del tabernáculo que se apaga y es la laxitud y negligencia perseguirán a la virtud. La quinta razón de que la lámpara se haya extinguido, perdón, es debido a la laxitud y la negligencia de aquellos que poseen una gran riqueza, que estarán con indiferencia y verán a la iglesia siendo oprimida, la virtud siendo perseguida y el triunfo del diablo sin emplear sus riquezas piadosamente para la destrucción de este mal y la restauración de la fe. Y también es debido a la indiferencia de la gente al permitir que el nombre de Dios se extinga progresivamente y la adhesión al espíritu del mal, entregándose libremente a los vicios y las pasiones. Bueno, ese es el quinto punto. Bueno, este es bastante más corto, ¿verdad? Aquí lo que dice es básicamente la laxitud es, por decirlo así, la pereza, el ver las cosas pasar y no hacer nada. Y este punto se refiere estrechamente a lo que se dice al inicio, lo que nuestra madre dice al inicio, que el que deba hablar se quedará callado, ¿verdad? Es eso, es ver las cosas pasar, ver cómo se está desprestigiando la iglesia, ver cómo cómo el nombre de Dios se extingue progresivamente y básicamente no hacen nada o no hacemos nada, ¿verdad? Porque aquí habla sobre riquezas, ¿verdad? Pero no debemos tomar el significado de riqueza, no debemos tomarlo solo como riquezas de dinero, ¿verdad? Físicas, sino también tal vez orientarlo a los católicos que nos formamos, a los católicos que vivimos en oración, ¿verdad? A esos apóstoles de los últimos tiempos, como dije hace un rato, hablar, no callar, como decía como decía nuestra madre al inicio, no callar, sino hablar, orar,
¿verdad? Que es el arma más poderosa. Bueno, eso, yo creo que eso se refiere a esa negligencia de la que habla este punto. Bueno, aquí para terminar, la Virgen le dijo a Sor Mariana, le dice así: ay, mi hija predilecta, si se te hubiera dado para vivir en esa época tenebrosa, morirías de pena al ver todo lo que les he revelado a vosotros que tendrá lugar. Pero mi Hijo Santísimo y yo tenemos un amor tan grande por esta tierra, nuestra herencia, que deseamos, incluso ahora, la aplicación de tus sacrificios y oraciones para cortar la duración de tal terrible catástrofe. Abrumada por la magnitud de los males que veía y las incontables almas que serían condenados en estos tiempos, la Madre Mariana cayó inconsciente. Eso es lo que les comentaba también hace un rato. Imagínense, después de haber escuchado de nuestra Madre todo o sea, todas estas profecías, es duro, es duro. Bueno, y vean que ya ahí cayó inconsciente. Dice que después que las hermanas la encontraron como si estuviera muerta, la trataron de despertar, le aplicaron golpes en su corazón, llamaron al doctor, los esfuerzos del doctor para volver a levantar fueron inútiles. De hecho, el doctor dijo que humanamente hablando su vida debe haber terminado por el shock que había recibido. Bueno, las hermanas de ella, las hermanas del convento, la rodearon suplicando al cielo para que les dejara su gran tesoro, la última de las madres fundadoras, el pilar de la observancia y la columna de la casa. 2 días más tarde, la Madre Mariana abrió los ojos y animó a sus hermanas a continuar siguiendo la regla y las consoló diciendo que ella se quedaría con ellos por un poco más de tiempo, ¿verdad? Recordemos que en esta última aparición la Virgen le dijo que en el transcurso de un año ella ya iba a partir hacia la morada celestial. Perdón, hace falta una última aparición. La tarde del 8 de diciembre de 1634, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, Nuestra Señora se le apareció por última vez a la Madre Mariana. Ella estuvo acompañada de nuevo por los ángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y aquí ya para terminar, dice, aquí leo que en el siglo XX esta devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso hará prodigios en lo espiritual, así como en la esfera temporal, porque es la voluntad de Dios reservar esta vocación y el conocimiento de tu vida para ese siglo, cuando la corrupción de las costumbres será casi general y la preciosa luz de la fe casi se haya extinguido. Aquí termina lo que nuestra madre le dijo a Sor Mariana. Hace un rato también comenté que se dijo, la Virgen le dijo a Sor Mariana que no se diera a conocer lo de esta aparición hasta siglo XX. Bueno, yo no sé, yo al menos en mi caso, yo sí me encontré con esta aparición un poco desconocida. En realidad en este momento ni recuerdo por qué es que llegué a dar con estas apariciones, pero sí fue como un poco como eso, como que yo la vi la primera vez y nunca había escuchado de ella. Porque, por ejemplo, uno podría decir que uno ha escuchado de Fátima un montón de veces, ¿verdad? Que es como la aparición tal vez más famosa de la Virgen. Pero ya, por ejemplo, esta aparición del Buen Suceso, que es tan importante, vean qué tan desconocida es. Y vean el montón de cosas tan importantes de las que habla. Y sí, sin embargo, bueno, por orden de la Virgen, esa aparición se mandó a que se difundiera en el siglo XX, ¿verdad? Entonces yo creo que también por ahí va, ¿verdad? El hecho de que uno no la conozca tanto. Bueno, la Madre Mariana de Jesús Torres, ella tuvo una muerte santa a las 3 de la tarde. Vean, hasta la hora que murió nuestro Señor. El 16 de enero de 1635, tal como ella lo había predicho. Una y otra vez durante los últimos 400 años, las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso se han cumplido. Los siglos XIX y XX demostraron que la exactitud de las profecías ha sido, yo diría, quirúrgica, ¿verdad? Yo diría que ya casi todo se ha cumplido, solo las últimas partes que leímos no. O sea, no se han cumplido todavía, ¿verdad? Es evidente que el significado del mensaje de Nuestra Señora y la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso ahora es aún más importante en el siglo XXI. Como vemos, el mundo está sumido en el error, la herejía y un montón de cosas, todos los pecados, ¿verdad?, que se dan hoy en día. Podemos decir que vicios de todo tipo. El llamado a Nuestra Señora a la oración
la reparación, la penitencia, siempre se ha vuelto mucho más urgente. Cada día se vuelve más urgente ese llamado, ¿verdad? Creo que nosotros como católicos eh, debemos abrir nuestro corazón, escuchar esto de verdad y ponernos en práctica, ¿verdad? No es nada más escucharla o leerla y ya pasó, ya la escuché y sigo otra vez, ¿no? Vean que lo que se está diciendo aquí es prácticamente todo lo que está pasando hoy en día, y nosotros ahorita yo pienso que con lo que podemos comenzar es orando, pidiendo al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre que nos conceda discernimiento, buena inteligencia para entender todo esto de estas apariciones, y, y que nos abra el corazón para que tengamos la capacidad de orar en primer lugar, porque la oración es el arma más poderosa, de orar por todo esto que está pasando y por todo esto que hemos hablado en todo este rato, por todos los pecados, por todas las ofensas contra Dios, por todos los sacrilegios, por todo, y por todo lo que está pasando, diría yo, por la escasa moralidad que hay hoy en día, y como nuestra madre lo dijo, aquí en estas apariciones, la corrupción moral casi total, por no decir total, ¿verdad? Pero se podría decir que habemos personas que estamos pues ahí al pie, orando, de rodillas, orando por todo esto. Entonces, yo creo que es nuestro deber como católicos rescatar la oración en este tiempo tan difícil, y, y no temer. Al final es no temer, porque una de las virtudes que nosotros tenemos es la fe. Y yo creo que en este tiempo y viendo todo esto que la Virgen nos dice, debemos ejercitar nuestra fe. Y la fe se empieza a ejercitar con la oración. Entonces, bueno, y les dejo esa tarea, orar. Si gustan, pues vuelven a escuchar este audio, medítenlo. Ahí yo, como les dije hace un rato, yo he leído y releído esta profecía. Ya, la verdad ya perdí la cuenta, no sé cuántas veces la he tenido que leer, y de verdad que cada vez que uno la lee, podría decirse que casi que cada vez que la leo me encuentro con algo nuevo que ya está pasando, que yo antes pensaba que no estaba pasando, pero ya está pasando. Es cada vez como más evidente, ¿verdad? Tal vez todas estas cosas ya han estado pasando desde ese tiempo, pero con cada día que pasa es más evidente todo esto. Bueno, hermanos, yo me despido. Esto era el tema que les tenía para hoy. Mi nombre es Adrián Rodríguez, soy parte de esta comunidad de apóstoles marianos, y me despido deseándoles que Dios los bendiga, y nos estamos hablando en otro momento. Hasta luego.